Bienvenidos a Revolucionariamentes, un podcast de historia y de historias sobre personas que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo, su pequeño mundo. De mentes pues inquietas que se atrevieron a pensar diferente, a creer diferente en medio de un mundo difícil, hostil para ellos. Me veréis, estamos hoy en Revolucionariamentes con caras nuevas. Lidia no ha desaparecido, la tenemos detrás de las cámaras. Hola Lidia. Y Silvina, como ya sabéis, pues no está en esta serie, pero volveremos con ella prontamente. Y para quien no lo sepa y sea este el primer vídeo que veis, pues yo soy Sara y esto es un podcast de 812 Producciones. Podéis conocer más de nosotras a través de nuestra web y de las redes sociales. Esta es la segunda temporada de este podcast. Si no has visto la primera, pues es muy interesante y hablamos de un personaje muy interesante, así que te animo a ir a los episodios anteriores para saber más de Casiodoro de Reina, un monje muy especial del siglo XVI. Y hoy tengo a otro hombre muy especial del siglo XXI, parte del XX también. Estoy con Samuel Pérez Millos y bueno, seguro que muchos de vosotros sabéis quién es, le conocéis, es un teólogo muy importante, escritor, conferenciante. Es una eminencia dentro del mundo protestante evangélico español. No sé qué tal te sientes con ese. Debes bajar la mitad y Hay que- estamos mucho mejor. Pero hoy no viene a hablar de temas teológicos. Hoy le tenemos aquí como heredero, podríamos decir, de una fe eh, familiar. Y hoy va a dar voz a su abuelo Severiano, ¿verdad? Severiano Millos. Em, Cuéntanos un poco quién era Severiano y luego vamos a hablar también de ti, pero ¿quién era Severiano? Muy bien, Severiano es un eslabón que se integra en una familia de trayectoria evangélica larga en Galicia, de manera que yo soy la quinta generación evangélicos. Quinta generación. Mi tatarabuela materna fue la primera convertida de esa familia con una conversión muy, yo diría, impactante y extraordinaria. Pero si contamos las conversiones de todos los miembros de la familia será un problema. Esta familia, esto tiene una descendiente de ella que se llama Piedad. Eran de gente noble en el interior de Galicia, y esta se casa con mi abuelo Severiano, que no era en absoluto descendiente de evangélicos y mucho menos le llamaban protestante, como se llamaba generalmente allá. Entonces, mi abuelo viene a conocer a Cristo de una forma muy singular también. Y como estamos hablando de mi abuelo Severiano, le llamaban Severo como abreviatura, cuento un poco la conversión de él. Él trabajaba en una empresa en Vigo de fabricación de calderas para locomotoras y barcos y cosas de estas, y un día salió del trabajo con dos amigos, compañeros de trabajo, y le dijeron: oye, tenemos protestantes en Vigo y tienen un localcito chiquitín en una barriada muy humilde. ¿Vamos a hacer ruido? Vamos a, a Era molestar. a molestar, era Claro. el juego de aquella gente. ¿Qué época estamos hablando? Estamos hablando de, mira, 150 años atrás. Pues fíjate, echad las cuentas Un vosotros. poco, un poco más, un poco menos, porque mi abuelo ya había un grupo, y fueron ahí, a ese localcito donde se reunían los protestantes. Y cuando entró mi abuelo, vio a un hombre mayor que había puesto la mesa donde partían el pan, lo supo él después, encima de la mesa una silla, y él se había subido a la silla para encender la luz de gas. Fíjate. Y claro, mi abuelo vio aquello y dijo:
este hombre se va a matar. Y le dijo a los compañeros, ruido nada, ¿eh? Esto merece todo el respeto. Entonces ellos se fueron, él se quedó. Y al final de la reunión le dice a este hombre, que era uno de los líderes de la iglesia, entonces le dice, oiga, ¿usted hace eso todas las veces? Sí. Bueno, yo le voy a traer un aparato para encender la luz, se lo voy a regalar para que no se suba encima. Mm. Próxima reunión, el abuelo Severo va con una caña de hierro, una llave para abrir la espita del gas y una vela para encender el gas. Y claro, se la dio, aquí lo tiene. Y aquel hombre le miró y le dijo, joven, ¿por qué no viene a encenderla usted? Fue a encenderla siempre. Y así se convirtió el abuelo. Yendo a encender la La lámpara lámpara de de... la iglesia. Se quedaban Ah, en la reunión para apagarla al final y, oye, Dios lo alcanzó con el la Evangelio. llama sigue viva. La llama sigue viva. Ahí ese hombre siguió trabajando, se casó con la abuela en una época de terrible persecución evangélica en Galicia. Hay que recordar que España, bueno, siempre ha sido un país donde el catolicismo romano ha sido el gran bastión de la nación, ha sido como el gran referente y una unión muy fuerte entre la Iglesia y el Estado, lo que hacía que un protestante que, digamos, se salía de la línea de creer y de practicar la fe de la manera católica, pues era visto como un hereje, ¿no? Entonces era siempre considerado una amenaza. Por eso los protestantes han sufrido mucho. Y tanto. Y en cualquier lugar de, sobre todo del interior de Galicia, gente viejita puede recordar historias de momentos de persecución seria. Un simple ejemplo, y esto no quedó en aquel pasado, sino que se extendió a la época de Franco y a la posguerra, en donde un evangélico tardaba a veces para poder casarse 6 meses o más, porque siempre había problemas y obstáculos Mm. para los papeles y demás. Y esos problemas se han extendido hasta los... Yo conozco historias de los años 80. Pues De los claro, años 80. pero claro, y en el ejército, ¿cuántos fueron procesados por no arrodillarse en la misa reglamentaria del cuartel? Y mil cosas de estas. Yo solo puedo contar una experiencia muy personal, y es que yo nací en el piso del edificio de la iglesia, la única iglesia evangélica en Vigo entonces, por una razón, porque venían a veces Falange Española, los flechas y los cadetes, con sus antorchas y sus banderas por la calle, y si le gustaba un local, lo podían requisar tranquilamente para ellos. Claro, Luego mis padres les pidieron que fueran a vivir para el piso de la iglesia, y cuando venían todos estos, entonces ellos ponían la bandera inglesa en el edificio y aquello era propiedad inglesa. En cierta medida era una custodia más. Por tanto, claro. yo he vivido épocas muy complicadas Claro, es y que bueno, durante la guerra civil, más que sobre todo la posguerra y toda la primera parte de la dictadura de Franco, fue terrible también la represión. Y eso es de antes de ayer, no tenemos que irnos a 150 años atrás. Aunque volviendo a 150 años atrás, ¿cómo era esa Galicia de mediados, segunda mitad del siglo XIX respecto a los protestantes? bueno, el gallego es gente conservadora en el sentido de que introducir una novedad les cuesta. Ya. Nos cuesta, yo soy gallego, gallego. Esta gente tenía la influencia del clero y la amenaza del clero. No era solamente, mira que te metes en una cosa herética o tal. No, 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 eso no era tanto. Era persecución real Mm. de causar daño a la persona. Y entonces, oye, la Galicia de entonces comienza a tener la visita de misioneros, especialmente ingleses. Esto se va convirtiendo gente, van fundándose iglesias en aldeas. Y claro, Galicia en principios del siglo XX
tiene ya un número considerable de gente evangélica en toda la autonomía. Entonces, ellos con el miedo propio van superándolo, pero hubo momentos de mucha tensión en donde no permitían enterrar a un protestante de una aldea. Mm. ¿Eh? El protestante muere y el cura no deja que ese hombre entre en el cementerio único que había en la aldea, que era el cementerio católico, y ese hombre se queda 3 días en su casa. Imagínate Un cadáver 3 días 3 en días en casa. casa, hasta que un misionero se va al gobernador civil de la provincia y le dice, mire usted, o me dice dónde lo enterramos o lo voy a enterrar próximo a un camino y próximo al atrio de esa iglesia. Y el gobernador lo único que hizo fue enviar una pareja de la Guardia Civil y los evangélicos del pueblo hicieron un hoyo, metieron el cadáver con su caja, por supuesto, y taparon. Pero claro, alguien tenía que hacer guardia porque allí había una tumba y esto le creaba un conflicto al gobernador y dijo, esto voy a asignar un terreno para ese cementerio, un terreno de generoso, de 8 por 8. Hombre, eso es Y eso es el cementerio que está ahí todavía, el gran ¿vale? El gran cementerio. cementerio de los protestantes. Pues tenemos entonces una Galicia reacia al cambio y la manera en la que la fe protestante o en la que los protestantes entienden la fe es una manera muy nueva en muchos aspectos respecto a la católica romana que el pueblo gallego estaba acostumbrado a, pues tanto en formas como en cuestiones doctrinales, ¿no? Em, entonces, en medio de esa Galicia tenemos a tu abuelo que de repente, bueno, decimos se convierte, pues eso es que se le abren los ojos al mundo de, pues de una fe en Dios, en Jesús, de poder tener una relación con ese Dios creador. Por eso el término se convierte, si no lo has escuchado nunca, pues no se ha convertido en nada más Sí. que, pues eso, ¿no? De abrir los ojos a un mundo espiritual, ¿no? Em, ¿Y cómo afecta eso a su vida, a su familia? Bueno, él sigue trabajando, lógicamente hay que mantener a la familia y demás, pero surge una curiosa coincidencia, entre comillas, en la vida de este hombre. Y es que un misionero que distribuía Biblias por los pueblos tiene que dejar ese trabajo por enfermedad y a él le invitan y le dicen, ¿no querrías asumirlo tú? Claro, ¿qué es eso de asumirlo? Significa que tu trabajo lo dejas y que te sales a una aventura de fe porque tu sustento consistía en una pequeña comisión que te daban por vender Biblias. A todo esto, vender una Biblia en esa época. Es justo decirte, te voy a contar un detalle muy interesante de una de las veces. Él iba a las ferias, a los mercados y vendía Biblias y en una ocasión en un mercado estaba vendiendo Biblias y vio que el cura vino y estaba en la puerta, digamos así, de salida o en la calle, mejor puerta no, salida del mercado y cada vez que alguien iba con una Biblia que le compraran al protestante, él tomaba la Biblia y la rompía, Fíjate, porque era una Biblia herética. claro. Entonces mi abuelo lo vio y le acababa de vender una Biblia a una señora y la señora va saliendo del mercado y el cura le echa mano de la Biblia para romperla. Entonces mi abuelo saltó, llegó al cura, le sacó la Biblia de la mano y le dijo a la señora, esto es su propiedad. ¿Usted quiere romperla? Rómpala usted si Y quiere. dice ella, bueno, si el padre manda romperla, rompámosla. Y Mm. mi abuelo dijo a la gente, vengan para acá, vamos a romper la Biblia. Y agarró libro de Génesis para ti, Éxodo para ti, y repartió 66 libros. Y al final le dijo al cura, y las pastas para ti.
Esto es la historia, una historia jocosa, digamos así, chistosa, pero Pero que qué nos pero valiente. que es impresionante. Claro, Y este hombre sale con su familia, deja la familia en Vigo, tienen unas finquitas ahí para plantar sus cositas e ir comiendo, y él sale por toda España. El abuelo visitó toda España de norte a sur, de este a oeste, Barcelona incluyendo, con la bicicleta, cargaba 25 kilos de libros con la bicicleta a toda España. a toda España. Cargaba Me 25 encanta. kilos de libros, llegaba a un pueblo, vendía, llamaba a la sociedad bíblica y le ponían las mismas Biblias en la estación del ferrocarril siguiente y así sucesivamente. Bueno, esta era la labor que él hizo, pero era perseguido, fue perseguido hasta el punto de ser envenenado. Y esta es una historia sumamente interesante del abuelo. Que no nos vamos a perder, ya que te tenemos aquí. Cuéntanos la historia de este envenenamiento. Bueno, el envenenamiento ocurre en una ciudad de Galicia. Él va a vender en la feria del pueblo y siempre que iba a vender a esa feria, este, comía en una pensión, en un restaurante chiquito, una fondita. Y él pasó por allí y le dijo a la señora, estoy aquí, prepárame la comida, cuente conmigo. Bueno, se fue a vender, llega la hora de la comida, él va a comer y le sirven en pleno verano un plato de sopa. Y él dice, hombre, plato de sopa hoy ya me dirás. Y le dice ella, cómalo, que está buenísimo. De Y el película abuelo, total. y O el sea, abuelo se tomó el plato de sopa. Y no bien tomó ese plato de sopa, comenzó a sentirse mal. qué fuerte. Y entonces él dijo, me han envenenado. Mira, él ya sabía que... Pero, le dijo a la señora, yo he venido a hacer aquí una obra que Dios me envió. Si no la he terminado, volveré. Él me contaba que ella se rió, se sonrió por lo menos, y él tomó su bicicleta y sus libros, subió a un tren y regresó a casa. Cuando llegó a casa, todo lleno de hematomas, llamaron al médico, el médico vino y le dijo a la familia, no hay nada que hacer, Qué esto fuerte. es estricnina. De modo que hoy o mañana va a entrar en coma, prepara la ropa porque se muere. Ay, Esto era un lunes, pasó toda la semana en coma. Martes o miércoles, no recuerdo exactamente, pero un día o dos después entró en coma y toda la familia estaba esperando que se muriera con todo preparado para el entierro. qué Y fuerte. pasó la semana y el lunes siguiente por la mañana el abuelo recuperó la conciencia y le dijo a la abuela, dame algo de comer que tengo hambre. Llamaron al médico urgente, el médico vino y dijo, esto no es posible, Te ha resucitado. no hay posibilidad científica, médica para que esto se produzca, no es posible. Qué fuerte. Y le dijo, bueno, vamos a darte, no sé qué cosa le habría dado entonces, Mm. pero tienes que descansar 3 meses. Y el abuelo le dijo, 3 no, 1 sí, Un día. pero antes tengo que hacer algo. Y ese día se levantó, se vistió, tomó un tren, una bolsita con Biblias y se fue al mismo sitio, A la posada, a la digamos, a la... posada, al lugar, y le dijo a la señora, vengo a comer, prepárame la comida porque no acabé la obra que tenía que hacer. No me pongas sopa que me siento un poco mal. Él, la mujer se demudó, casi viendo un fantasma, pero comió allí, regresó, estuvo descansando y después, bastante después, cada 3, 4 meses iba por ahí, él fue a ese pueblo, había ardido, se había quemado la pensión donde estaba esta señora, el marido de ella había muerto, y ella estaba en una aldea por ahí con su padre. Entonces él preguntó por la aldea, tomó su bicicleta, otro día tomó una Biblia, fue a buscarla. La encontró y le dijo, mire, no nos vamos a ver aquí más, pero yo le voy a hacer un regalo y le regaló una Biblia. Y esta es la historia del envenenamiento. Pasó muchísimas penurias y cosas, pero mi esposa ahora está tratando de escribir una síntesis biográfica del abuelo Severo.
Qué bien. Pues me alegro mucho de esa labor que está haciendo y deseando verla, la verdad, cuando la termine. Historias así de verdad que demuestran la valentía y, claro, nosotros que creemos en un Dios todopoderoso que se acerca al ser humano y que ayuda al ser humano, pues vemos aquí esa ayuda de un Dios todopoderoso actuando en la vida de tu abuelo. No solo para este milagro de curarle o de sanarle en ese envenenamiento que era para estar muerto, sino de darle como esta valentía, mucho coraje, ¿no? Muy echado para adelante, de ir incluso a regalar una Biblia a la persona que te ha intentado envenenar. A mí estas cosas me hablan del carácter de Dios mismo, ¿no? Y que se refleja en la vida de las personas que creen en Él. Mira, hay algo importante. Este hombre nunca pidió nada a nadie para arreglar sus problemas económicos Mm, y los tuvo. claro. Él me decía, a mí me dijo muchas veces, yo sé quién me llamó Mm, y él resuelve. Los misioneros ingleses enviaban a España jóvenes para la obra entonces y mi abuelo en plan de chiste, que era muy chistoso, decía, me los mandan para que yo los recicle. E iban con él a un viaje de colportorado. mm, Y claro, un inglés que viene, por ejemplo, de Londres, acostado en su camita, se dormía todos los días en una camita muy cómoda de lana, bla, 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 tenía su ducha y podía comer todos los mm. días. Llegan y él los llevaba a lo mejor por Castilla, por las aldeas de Castilla. Por mi tierra, dura. Dura, dura, De frío y de calor. por donde cabalgaba el Cid. Exacto. Entonces, llegaron un día a una aldea, ya era casi de noche, un pueblito, y el inglés le dijo, ¿dónde vamos a dormir esta noche? ¿Qué Ay, vamos a cenar? Y el abuelo le dijo, ¿tienes dinero? No, supongo que lo tienes tú. Y el abuelo le dijo, ¿qué hemos vendido hoy? Nada. Pues pues no hay no hay dinero. dinero. ¿Y qué vamos a hacer? Y él le dijo, mira, en vez de quejarte, vamos a orar. Y ahí en la caída de la tarde, entrando en el pueblo, se pusieron los dos juntos y oraron. Y entran al pueblo y salía de una casucha, de una cuadra, de un lugar de animales, una señora con un mandil recogido. Y el abuelo le dijo, señora, ¿quiere usted comprarnos una Biblia o un Nuevo Testamento? No, no, no tengo dinero para esto. Y él le dijo, yo le cambio una Biblia por lo que lleva usted en el mandil. No sabía lo que tenía. Y la señora dijo, bueno, está bien. Le dio la Biblia y ella bajó el mandil y tenía 6 huevos ahí. Ay, mira qué bien. Y él dijo al inglés, ya tenemos la cena. Y dijo, ahora vamos a ver si nos dan la cama. Señora, ¿podemos dormir en la cuadra del caballo? Sí, pueden dormir. Le voy a traer también un saco para que metan paja. Y le dijo al inglés, ya tenemos la cama. Y este era este hombre. Un hombre encantador, cariñoso, amaba a la gente, visitaba a los enfermos cuando ya después de la Guerra Civil Española ya no pudo salir, lógicamente. Él siguió sirviendo 25 años en la iglesia en Vigo a pleno tiempo y era un pastor que cuidaba el rebaño, visitaba a todos los enfermos y tiene historias muy interesantes, pero hay él tenía un diario. Yo tengo ese diario. El diario Y de Severo. en ese diario hay una hoja que dice, Señor, no tengo nada más. No tenía un céntimo. No podía trabajar, protestante, bla, 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 bla. Y al otro día llega un barco inglés a Puerto en Vigo, donde se cargaban, subían y transportaban los inmigrantes, miles de inmigrantes para Hispanoamérica en la época del hambre.
y viene una señora, se llamaba Eduvige, y se baja, evangélica, va a visitar al pastor de la iglesia De la iglesia de Vigo. de Vigo y le dice, mira, quería dejar una ofrenda para alguien que lo necesite de verdad. Y el pastor dijo, Ya sé a quién. ya sé a quién, y le dio en aquel tiempo 25 pesetas. Y el abuelo escribe al final, gracias Dios, porque me has dado mucho más de lo que merezco y más de lo que necesitaba. Esa es la vida de ese hombre. Qué tío, qué bonito. ¿Y a todo esto, tu abuela? ¿Qué, qué Mi abuela, decía? ¿Dónde mi estaba? abuela cuidando de los 8 hijos, 8 hijos. claro. Y mi abuela era una mujer que no se sabe por qué, posiblemente algún ictus, alguna cosa, la dejó prácticamente paralítica de medio cuerpo abajo. Y esta mujer vivía permanentemente respirando el aire del cielo. Se sentaba a la sombra de un árbol en el verano gallego con su mandil, yo la recuerdo así, con su mandil negro, su Biblia y su binario, y un lápiz tinta, aquellos lápices antiguos que tú no te Yo ni acuerdas, tú los eres conozco. Yo demasiado conozco el joven, bolígrafo. tú conoces el bolígrafo, pero había un lápiz tinta que era baratísimo, pintaba un poco así medio azulado y si caía una gota de agua se corría como si fuera una acuarela. Entonces ella subrayaba su Biblia, subrayaba su binario y un día mi madre, la hija mayor de ella, después de que murió la abuela, me dijo, encontré la Biblia y el linario de la abuela. Y yo fui a ver esos libros en una caja de zapatos. Y abrí el primero que estaba por encima, que era el linario. Y los libros se abren siempre por donde más los lees. Y ahí hay un himno que difícil de leer, una estrofa difícil de leer. Y ese himno decía, a la luz, al encuentro de Jesús. Por él arde mi deseo. Oh, qué gozo cuando veo quien por mí sufrió la cruz. Y luego habla del cielo y dice, ¿qué será cuando en Salén entre ya? Do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo espero allá. Era una mujer que viviendo en las penurias de una enfermedad, respiraba el cielo. Esa es la enorme diferencia entre el pueblo evangélico de hoy y el pueblo evangélico del pasado. En medio de la persecución, de los conflictos, de las dificultades, era un pueblo que confiaba en Dios, Con mucha esperanza. esperanza y oraba a Dios y Dios hacía milagros. No los milagros revolucionarios que a veces se dicen por ahí, sino milagros genuinos, auténticos del día a día. Claro, lo Lo cotidiano, cotidiano, lo cotidiano es lo más poderoso al final, porque sin duda es... ninguna, sin Sí. duda ninguna. Pues, ¿qué matrimonio más? Porque tu abuelo iba, pero podía ir porque tenía una mujer que estaba sosteniendo su casa Bueno, y, sí, sí. y la familia, ¿no? Los hijos. Pues no sé si dar un salto a tu generación, porque también, bueno, no sé si eran tus abuelos paternos o maternos. Mira, mis abuelos, la línea larga evangélica es la línea de mi abuela materna. Esto, luego, la línea evangélica de mi padre es mucho más corto. Mi padre eran, sí, también casualmente 8 hermanos, Mira, su padre y su madre, lógicamente, fueron convertidos al Señor 4. fíjate, también gallegos. Sí, otros 4 no quisieron saber nada. Su Mm, madre sí recibió a Cristo, su padre no. Y mi padre era uno de los 4 que recibieron a Cristo. Y fue uno de los líderes también en la iglesia ahí en Vigo. De modo que mm. es una familia. Muy raro de encontrar, la verdad, porque como el protestantismo en España es, fue tan perseguido desde el siglo XVI, cuando comienza el protestantismo, extinguido por el fuego de la Inquisición,
y luego comienza a ver cuando se empiezan a abrir las primeras iglesias, pues es eso, en mitad del siglo XIX, es muy raro encontrar a alguien como tú. Eres una reliquia, porque de quinta generación Bueno, no te estoy llamando no, me está llamando viejo, pero bueno, yo lo tolero sin ningún viejo, no, problema. viejos los trapos, como dice Ya, una ya, amiga. Mayor, antiguo, mayor, mayo antiguo. antiguo. Pues lo que decía, tanto a tu madre, tus padres, les habrá costado mucho también vivir su fe dentro de la época en la que vivieron, pero también tú viviste una época muy difícil, ¿no? Porque a ti, tú te tragaste toda la dictadura. Bueno, sí, prácticamente desde que yo recuerde, tengo que estar pensando en los eh, 50 en adelante, época muy complicada, Sí. en donde la persecución era intensa, donde la policía, el servicio, la brigada social de la policía tenía una ficha de cada uno de los evangélicos, en donde el policía social que le correspondía esa semana venía a veces con un fajo de fichas a la iglesia y le preguntaba al pastor, ¿son los mismos o aumentaron? Mm, Eso era una época mala. Yo no pude hacer milicia universitaria, aunque tenía pleno derecho, porque un señor comandante del ejército no me dio la cartilla militar. Me dijo que no había, que en España no podía haber un oficial protestante del ejército español. De modo que tuve que terminar mi carrera y pedir voluntario después de la carrera y ya. estarme 18 meses en la mili, como se llamaba entonces. De modo que, en fin, son experiencias. También porque ser español significaba prácticamente ser católico romano, era como Bueno, es que, indivisible, ¿no? claro, porque la religión oficial española era la católica, Mm, entonces todo español tenía que ser católico, y el claro, que no era católico, pues algunas veces hasta decían, pues no es español, pues es ya, una situación que hoy en día no, algunos dicen exageran, porque es imposible pensar hoy, con claro. nuestra mentalidad y nuestra libertad y nuestra cosa, pensar en lo que era aquello. Pero que no podía repartir un folleto en la calle. Pero lo que yo puedo decirte es que nuestro templo en Vigo, día de oración semanal, en época de hambre y de necesidad, donde la gente no tenía automóviles, iba a pie o en tranvía, que era el vehículo de entonces. Tú llegabas un cuarto de hora antes de empezar la reunión y estaba el templo lleno. Mm. Y podías entrar y sentir que la gente estaba esperando el comienzo de la reunión orando. Y esos son asuntos impactantes que causan un choque positivo en tu vida y que te hace entender que ser evangélico no es asimilar o practicar o identificarte con una determinada manera religiosa. Ser evangélico es vivir a Cristo con todas las consecuencias. Eh, ¿Cómo vivías el ser evangélico cuando eras pequeño o adolescente? ¿En algún momento te supuso conflicto porque, no sé, a lo mejor te veías, jolín, el que era siempre diferente, el raro de la clase, el que tiene que soportar, no sé si tuviste que soportar burlas o desprecios, cómo lo vivías de Sí, pequeño? mira, desprecios y burlas pues era habitual entre todos los evangélicos, no era yo solo en Vigo, pero y todos decían, pues oye, entrabas en el patio de la escuela a lo mejor y empezaban, protes, protes, y era una historia de ese tipo. Esto luego ya en la universidad ya era diferente, y sobre todo porque en aquella época la universidad era, en España en general, pero en Galicia era una universidad muy contraria, muy radicalmente contraria al régimen. Y entonces el protestante era casi ¿qué te iba a decir yo? Un elemento agradable. Claro, bienvenido al menos, Bienvenido, ¿no? sí, Sí. aunque ellos sabían muy bien en la universidad que el evangélico no se metía en política. Ah, Y eso tenía sus ventajas también. Pero bueno, fue una época difícil, problemática. Ahí terminé mi carrera.
trabajé en la empresa durante un tiempo y llegué a una posición muy alta dentro del grupo, del holding de empresa donde yo estaba, y de ahí pues dejé eso también al estilo del abuelo, pero con eh, menos dificultad. Y salí bueno, estudié teología, estuve en el seminario 5 años para la licenciatura, entonces, y la primera matrícula del seminario fue de 100 y algo, 130 personas más o menos. Pero cuando llegamos al tercer curso estaba yo solo, porque el resto cayó en el camino. Jolín. Porque es que el rector del seminario, el doctor La Cueva, era duro, no, súper duro. De modo que cuando yo llegué ahí, esto es una anécdota mía, que cuando yo llegué ahí al tercero para cuarto, fui a secretaría para matricularme. Yo trabajaba, estaba casado, mi mujer me había dicho, bueno, yo me ocupo de los niños, tú ocúpate del estudio. Yo salía a las 3 de la tarde de la empresa, me iba a las 5 al seminario hasta las 8 o 9 de la noche. Esto todos los días. Entonces, cuando llegué a ese tercer curso, la Cueva le dijo al resto de los profesores, no es normal que haya tantos profesores para un alumno. Yo me ocupo de todas las materias. De modo que yo entraba a las 5 de la tarde 2 años seguidos con la Cueva. Y, Discípulo total. y claro, eso trajo una consecuencia en mi vida. Un giro de 180 grados en mi teología. De comenzar a analizar las cosas mm, teológicamente siempre, pero con lógica de racionalismo filosófico de pensamiento, no filosofía que influye. Por tanto, muchas cosas que yo tenía interiorizadas con poca base bíblica, costumbres, formas, todo esto, yo las eché por la ventana y me han traído sus problemas también. Claro. Siempre pensar y hacer diferente suele traer problemas. Claro, naturalmente. Sobre todo cuando tú elevas a categoría de doctrina lo que son costumbres. Claro. Eso es otro problema. Y eso es bonito verlo y poder despojarte de eso, ¿no? Quitar lo que sobra un poco, ¿no? Después yo terminó esto, me salí a la obra invitado al pastorado de la iglesia, donde estuve 40 años en el pastorado de la misma iglesia. Fíjate. Y hace 2 años escasos estoy dejando la actividad ejecutiva, pastoral ejecutivo. Soy el emérito de la iglesia, sigo predicando y haciendo labores en la congregación, pero ya que otros tomen el relevo y sigan adelante. Claro. Pues una historia de un legado familiar, porque sé también que, bueno, no sé cuántos hijos tienes, conozco a una de tus hijas, también sigue esa fe, ¿no? También tiene a la figura de Jesús, la persona de Jesús, pues como su Señor, como su Salvador, y también nietos y lo que venga, ¿no? O Mira, sea, cuatro hijos, tengo 7 nietos. Mi esposa Esther partió para estar con Cristo 14 años y algo atrás, y el Señor puso otra esposa en mi camino, misionera 25 años en Chile, y hemos formado un equipo qué bonito. de investigación, de trabajo, yo escribo, ella lee el libro, corrige los errores, las citas y todas estas cosas, y estamos funcionando como un equipo de servicio. Qué bien, qué bonito. Pues me ha encantado, no sé cuánto tiempo llevamos, pero a lo mejor es buen momento para 40 minutos justos. S- Qué te decía la cueva? Claro, lo que no digas en 40 minutos no lo digas, pero esto habría que ponerlo en el púlpito de muchas iglesias. Ay, sí, porque si no, ¿Verdad?
Oye, pues justo, providencial, 40 minutos, creo que es el tiempo ideal. Me ha encantado conocer la historia de tu abuelo, de tu familia y al final es la historia de cómo defender lo que uno cree, eh, poner en valor tu fe, perseguir una libertad de conciencia, una libertad de, bueno, al final tu abuelo, tus padres, tú mismo, habéis vivido en un entorno hostil en el que habéis defendido y habéis seguido una estela que no era fácil, pero era poderosa, ¿no? Y era algo por encima de vosotros, ¿no? Y eso es lo que me encanta escuchar, ¿no? Como la importancia de defender lo que uno cree, perseguirlo y dejar un legado que sigue pues en tus nietos y es el lema de del documental que hicimos de Lume. Si no lo has visto, puedes verlo, está en YouTube, Lume, pues es La llama sigue viva. Y es esto, ¿no? Pues además me encanta porque tu abuelo comenzó encendiendo una llama Además, sí, y la valentía que él tuvo, el no achicarse ante las dificultades, el seguir confiando, el seguir teniendo fe en ese Dios poderoso, hizo que la llama se extendiera, se abrió camino el mensaje de la salvación, de la esperanza, como esperanza tenía tu abuela, ¿no? A pesar de las dificultades, pues un Dios de esperanza y un Dios que, que se abre camino cuando todo parece estar en contra, ¿no? sí, es el Dios de la fe. El Dios de la fe. A veces hablamos del Dios de la teología fría, dogmática, pero el Dios que vale es el Dios de la vivencia personal. Mm, Por eso el versículo más querido para mí es Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Cristo. Y el morir ganancia. ¿Eh? Por supuesto. Pues vamos a dejarlo aquí. Samuel, me ha encantado conocerte personalmente. Me ha encantado Igualmente. conocer a Severo y, y conocer la historia que Dios ha ido haciendo en cada uno de sus hijos a lo largo de la historia. Pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Volvemos pronto con más historias de vida, con más llamitas. Un abrazo. Chao, chao.